Ahí estamos entonces con semiología de imágenes. A ver, vamos para arriba, porque la tenía por acá. Y vamos a poner más grande. Bien, ¿qué se va a pedir entonces? La cuestión de imágenes. Los puntos que fuimos ya, bueno, algunas cosas ya vimos, ¿cierto? Que lo primero, fundamental, identificar región anatómica, qué plano están viendo y qué región están viendo. Identificar reparos anatómicos, porque es muy importante. ¿Qué es lo que van a ir a buscar primero? ¿Sí? Líquidos. Entonces, a ir a buscar líquidos dentro de una imagen, eso ya te va a dar la forma en la cual vos vas a decir, bueno, si hay líquido, qué señal tiene. Hipo, hiper, entonces ya decís, bueno, si es hipo, ya sabemos que va para el lado de T1. Si es hiper, ya vamos que es para el lado de T2. ¿Ya dieron fecha de examen? Pregunta aquí. El examen final sería, a ver, me imagino que será ese, porque lo que les voy a hacer es mandarle modelos de exámenes que van a ser para la clase que viene. No sé si me estarás preguntando ya el examen final o el otro. Bueno, como sea, son. Todavía, a ver, no tendría que calcularla ahí en el cronograma, tendría que revisarlo. Pero más o menos calculás, faltan y 8 clases, más o menos en 2 meses sería el examen. Pero todavía el día no te lo podría decir bien. ¿eh? Ese sería el examen final. Recuerden, la clase que viene se van a encontrar, mejor dicho, ya les voy a poner lo que sería un examen, un modelo de examen, que la mayoría ya la van a poder contestar. Si llegan a encontrar alguna cosa que me dicen, esta pregunta no lo vimos o lo que sea, la pasan por alto, bueno, lo pueden investigar. Como sea, ¿m? Todavía faltan más o menos 2 meses para el examen. Pero sí vamos a ir haciendo esto de ponerles un modelito de examen con preguntas cortitas a desarrollar, así, taca, taca, así de respuesta muy fácil. Y esas respuestas, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es, en la clase que viene, ¿sí? Corregirlos, saber qué es lo que hicieron ustedes, ¿sí? Y qué, bueno, qué les devuelvo para acá. Y lo otro era, si quieren me lo mandan, no necesariamente, o sea, no están obligados a hacerlo, a eso me refiero. Así que bueno, ya dicho esto, seguimos. ¿Qué más entonces? Identificar líquidos, como decíamos, ¿eh? El líquido te va a dar ahí el punto primero de la secuencia. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, imágenes potenciadas en T1. ¿Mm? ¿Qué estaríamos viendo acá? ¿Qué es lo que vamos a decir para poder decantar que es un T1? ¿no? ¿Qué vamos a ir a mirar en la imagen? Si hay líquido. ¿Vemos líquido, por ejemplo? ¿Dónde podría haber líquido? Acá en las articulaciones podríamos ver parte de líquido, ¿sí? En este caso no mucho. Podríamos ver, por ejemplo, si hay alguna bursitis o algo así. Pero en este caso no lo tenemos. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué más? ¿Cómo es la señal del cartílago en este caso? Acá vemos cartílago también ahí. ¿Mm? Es una señal disminuida, o sea, es una hipointensidad de la señal. Entonces, si es hipo, estamos viendo es un T1. ¿Por qué? Porque también tenemos grasa hiperintensa. Entonces tenemos el contraste. Músculo por un lado con señal disminuida, a su vez también tenemos grasa hiperintensa. En las articulaciones vemos que, por ejemplo, el cartílago hialino no tiene señal. Entonces ahí estamos frente a un T1. Que estas son imágenes que se pueden confundir bastante con densidades protónicas. Suelen confundirse, pero lo primero es si el cartílago no tiene señal, es un T1. Entonces, esto como repasábamos recién, que vemos entonces las hiperintensas, músculos hipo, no se visualiza el líquido, entonces al no tener líquido, no tenemos señal de un líquido ahí que nos diga qué estamos viendo, estamos frente a un T1. ¿Y qué más? Fíjese aquí esta manchita ahí negra que tiene. Fíjese cómo se ve la trabécula. La resonancia, cómo tiene esa capacidad, ¿no? De discernir, esa resolución, cómo se ve la trabécula ósea en este caso. Fíjese cómo se ven las direcciones, ¿no? De lo que serían cómo el hueso hace el trabajo, ¿no? de lo que serían las presiones sobre el hueso y cómo a su vez también se mantienen unidos, vamos a decirlo, ¿sí? Las trabéculas óseas cómo bancan las presiones, ¿no es cierto? Y esto es lo que ven aquí, esta hipointensidad, es justamente es un acúmulo de calcio. ¿Por qué? Porque si no hay líquido, entonces por lo tanto tenemos algo que no nos da señal. ¿Qué no nos daba señal en resonancia? Los tendones. ¿Por qué? Porque hay tejidos, en este caso, que serían tendones, en los cuales esos tendones son fibras que no tienen hidrógeno, por lo tanto, no hay señal. Tabla ósea, condensaciones, en este caso óseas, como vemos ahí. Estamos viendo entonces un T1. Vamos para DP. ¿Qué es lo que vamos a buscar siempre? Líquido.
Entonces, ¿dónde hay líquido? Acá hay líquido, fíjense, ahí tenemos un aumento leve de la señal, pero sí, está. La grasa, ¿cómo está? Hiper. El líquido, ¿cómo está? También, hiper. Fíjense el cartílago, ¿cómo tiene? Tiene señal. Entonces, cuando vemos, en este caso, que es una imagen bastante parecida al T1, porque vemos la grasa hiper, vemos los músculos que tienen también una pequeñita señal, digamos, si las comparamos una con la otra, van a ver que la densidad protónica tiene un poco más de señal. Pero en este caso, em, mejor dicho, en este caso que estamos viendo, no, pero tenemos una señal un poquito más aumentada y ciertamente hay contraste, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esto nos indica que estamos frente a una densidad protónica. ¿Qué es esto? Líquido, en este caso, y aquí cartílago hialino con señal. Entonces ahí ya decantan, tiki, líquido también aquí, líquido también por acá, que están viendo una densidad protónica. La densidad protónica, como dice, la mayor cantidad de hidrógenos presentes en la imagen. Tenemos señal del líquido y de la grasa. Tenemos las dos señales. Por eso es una densidad protónica. Y otra de las cosas también importantes de la densidad protónica que hace que los músculos todos se envuelven en una especie de membranas, ¿no? Las aponeurosis musculares, ¿no? Porque hacen que los músculos también se muevan entre sí, digamos, discurran en sí mismos. Las separaciones que hay son un tejido también conectivo. Entonces, este tejido también se puede apreciar las separaciones en densidad protónica mucho mejor que en cualquier otra secuencia. Estas son las que se llaman secuencias que o le pueden llegar a verlos como en tinta china, le dicen así, como que marcan bien los bordes, se ven mucho mejor las fibras y demás. Son imágenes muy, muy, muy puras. ¿Por qué? Porque tienen muchas señales, justamente. Líquidos por un lado y grasas también por el otro. Entonces tenemos las dos señales ahí presentes. Densidad protónica. Y ahí vamos a también una densidad, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Decimos, a ver, muestra que hay, vamos a ver líquido, aquí tenemos un poquito de líquido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La intensidad de la señal se puede ver que es menor, fíjense, en este caso, el músculo T1, DP, los bordes, como les decía, ¿no? Bordes nítidos, mucho más detalles en las fibras de los filocartílagos, se ve con mucho mejor, a eso se hace la referencia cuando hablamos de este tipo de secuencias de densidad protónica. ¿Mm? A ver, voy a ser un poquito medio engorroso, la señal del músculo con respecto a, ¿no es cierto? O sea, eso es un ajuste del ojo. Sería ir viendo, hasta que uno más o menos ya sabe que es los músculos tienen esta señal en densidad protónica. Pero bueno, es una forma correcta es encontrar líquido, cartílago con señal, ahí ya nos estamos dando cuenta, y es muy parecido a un T1, ahí nos estamos dando cuenta que es una densidad protónica, no un T1. Pero bueno, son estas dos imágenes, suelen confundir. Acá tenemos una densidad protónica también, pero ¿qué pasa? Saturó toda una señal que viene. O sea, hay una hipointensidad general. Ustedes miran, dicen, acá está todo saturado. Tenemos poco contraste aquí, también en la grasa, en el músculo. Fíjense lo que sería la médula, también con poco contraste. Entonces, cuando vemos con líquido, en este caso bien hiperintenso, vemos también el cartílago, en este caso también hiperintenso, pero ¿qué pasa? Vemos una caída de señal en todos los demás tejidos. Entonces ahí estamos frente a una saturación. ¿Qué pasa? Estas son las secuencias que suelen confundirse con T2 saturado y con STIR. Y ya vamos a ver algunos puntitos también que hacen que uno pueda decir, bueno, a ver, acá estamos viendo un DP saturado por sobre un STIR, por ejemplo. Entonces, noten la imagen como el extremo superior, hay una caída de la señal. ¿A qué se refiere caída de la señal? Cuando vemos esto, todas estas imágenes como puntos, porosa, vamos a decirle también pixeluda, que es mucha cantidad de puntos, tic, 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 así, ¿por qué? Porque está faltando señal. Y no quiere decir que esté mal, porque si miramos aquí en el centro articular, que es lo que realmente interesa para ver la articulación, vemos que la señal está buena. Hay buena cantidad de señal. Aquí podemos decir que hay un poquito, está media caída. Pero ¿qué pasa? Las secuencias que tienen ese pulso adicional que hace de que nos borre todo lo que sería la grasa, hace que tenga una susceptibilidad magnética bastante más grande, o sea, sea muy susceptible a los cambios que hay intrínsecos, ¿cierto? Entonces, en este caso es falta de señal porque tiene un pulso adicional de saturación de la grasa que hace que caiga la señal y el producto final de la imagen sea una imagen con más ruido, con más artificios. Y en este caso tenemos una caída de señal aquí en el borde superior de la imagen.
con respecto a esta. Fíjense, como si, o sea, si bien hay una vacío de señal muy apenas aquí, esta otra obviamente lo tiene mucho más acentuado, mucho más notorio. Entonces ahí tienen que esa secuencia tiene un pulso adicional que hace que la susceptibilidad magnética sea más alta. Entonces una secuencia de P saturada. Ya vamos a comparar una por otra, ya viene, ya viene. Secuencias Stirl. En este caso, vemos que hay también una saturación general, vemos el líquido hiperintenso, como vemos aquí, ahí. Vemos también que hay señales aquí, que no estarían, digamos, como señales patológicas, sea por el hueso, también vemos aquí este borde también con señal aumentado, líquido. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? ¿Qué punto va a tener la secuencia STIR por sobre una densidad protónica? Fíjense, vamos a lo mismo que veníamos hablando anteriormente. ¿Tiene ruidos? ¿Es una secuencia ruidosa? ¿Hay puntos aquí en la imagen? Sí, pero que mucho menor. Después vemos que también la saturación es mucho más homogénea. No hay tanto contraste entre médula, entre grasa y entre músculo. O sea, si bien lo hay escala de grises, sí, pero es mucho menor que esta. Fíjense, aquí el músculo como tiene un poco más de señal con respecto a lo que es la médula. Fíjense en este otro caso. Es una, ¿cómo decirlo? Es más homogénea la imagen. Y esta es una secuencia, el STIR, como bien dice ahí, es muy utilizada en músculo esquelético, es una secuencia de inversión, que hace de que la grasa se sature, pero de otra forma, no adicionándole un pulso de radiofrecuencia aparte, sino que cuando se hace esto de enviar la energía a los hidrógenos y esperar a que estos nos devuelvan la energía, se hace como un manejo aparte, que eso, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en todo lo que es diagrama de secuencias, pero bueno, como para entenderlo así rapidón, es de alguna forma le decimos al resonador que deje pasar un pequeño tiempo en esa relajación para que después nosotros podamos ver el resto de los tejidos, el resto de la señal. Entonces ese pequeño tiempo siempre va a corresponder a la grasa. Si son tiempos cortos, va a responder a los hidrógenos que conforman moléculas con grasa. Entonces decimos, bueno, esta partecita no me la traigas, tráeme todo el resto, pero esta no. Entonces ahí se hacen que son las saturaciones por pulsos de inversión. STIR, y ya habíamos visto el FLARE, siempre terminan con el IR, que es una inversión de la recuperación. ¿Qué más? Como dice, la secuencia cierre presenta menos artefactos, esto que lo decíamos, por sobre lo que es un pulso de saturación agregado, un FAT-SAT. La saturación de la grasa y los tejidos es más homogéneo. Fíjense, hay una escala de grises, si bien, pero es mucho más homogénea que lo que veíamos anteriormente. Seguimos pasando, fíjense ahí, uno versus el otro. Tenemos STIR y DP saturado. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para distinguir una por sobre la otra? Entonces decíamos, bueno, a ver, en la densidad protónica, cuando viene saturada, decíamos que podíamos ver mejor las separaciones que hay entre tejidos. Y si vemos bien acá, nos vamos en los músculos y sí, vemos que hay mejores bordes definidos que en el STIR. A su vez también decimos de que fíjense por ejemplo aquí la grasa de Hoffa, cómo se porta con las separaciones que hay. Tenemos mucha más cantidad, ¿no?, de detalle en la densidad protónica. Fíjense el otro reparo aquí que tiene, el cartílago hialino, aquí y ahí. Fíjense cómo en el STIR hay una caída de la señal con respecto a la densidad protónica. Y después lo otro punto que es como decir, el crucial, vamos a decirle así, fíjense la cantidad de ruido que hay en la imagen. Acá tenemos caída de señal por un lado, tenemos también estas imágenes que, si vemos así, son redonditas. Aquí, taca, taca, ¿ven? Como espacio que es como que se mete algo en la imagen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? Por acá pasa lo que es la arteria poplitea. Y esa arteria poplitea late, tun, tun. Entonces, ese latido es un movimiento. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos al resonador, bueno, escaneame acá, si escaneamos, en este caso, anterior, posterior, nos trae este artificio aquí, se copia el artificio. Son imágenes más ruidosas, copian artificios, hay caídas de la señal, y fíjense en el estilo eso no pasa. Entonces una de las formas para encontrar, para decir, bueno, a ver, si es un STIR o es un DP saturado, miro la imagen y digo, ¿cuánto ruido hay? Acá tenemos un poco de ruido, sí. ¿Cómo tenemos además las separaciones de las sustancias? Más o menos están bien delineados, sí, hay, pero encontramos que hay pocos ruidos, pocos artificios. Entonces ahí ya tenés la forma para decir, bueno, acá estoy viendo
un STIR sobre una densidad protónica. Y ni hablar de siempre mirar el cartílago. Por eso, reparos anatómicos, identificar líquidos. Líquidos siempre va a estar hiper en las dos. Entonces ahí decimos, bueno, pero ¿qué pasa? Tenemos señal siempre en densidad protónica del cartílago hialino, cosa que no en el STIR. Es otro punto también para verlo ahí. Y bueno, ni hablar de lo que es los artificios, en este caso pulsátiles. Una secuencia TP-Falsat va a tener mucha más susceptibilidad magnética, va a ser más sensible a esos cambios y va a traernos también mucho más ruido. Bien, seguimos. Tenemos por un lado un STIR y por el otro lado una densidad protónica, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Acá lo que vamos a mostrar es justamente lo que les decía, las separaciones de los músculos, de las aponeurosis que hay aquí. Fíjense cómo se separan, se delinean cada uno, ¿no? Tenemos mucho más detalle. En el otro ya no tanto. ¿Cómo es la saturación? ¿Hay diferencias de grises en este caso en el STIR? Sí, las hay. Son mucho menores con respecto a esta. Entonces ahí está el ojito. Ahí está lo que tienen que practicar. Mirar uno por sobre el otro y decir, bueno, a ver, tenemos una saturación, ¿verdad? Está todo saturado, todo tiene una caída de señal. Pero en este caso tenemos mucha diferencia entre el músculo y la grasa, cosa que no pasa tanto en el STIR. Entonces, imágenes de antepié, de STIR y por otro lado de cadera, en este caso sería una cadera izquierda, puesta para el otro lado. Entonces, observamos la saturación, la imagen de manera de identificar la secuencia se trata. Observamos el diagrama de secuencias, esa es otra de las formas de ver los valores de lo que sería TR, TE, cosas que todavía no fuimos viendo, pero es una de las formas también de saber de qué secuencia estamos viendo cuando tenemos una imagen y están todos los detalles de esa imagen. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿cómo es UTR? Tanto. Y si vemos lo que dice TI, que sería TI, en este caso, para un STIR, un tiempo de inversión, ahí ya sabemos de qué estamos viendo un STIR. En DP se aprecian mejor los bordes y hay más contrastes de tejidos que en el STIR. Fíjense, si como vemos entre la otra, vemos claramente eso, ¿no? Las diferencias de contraste en la imagen amén de lo que es el líquido siempre hiperintenso en cada una. Falta el T2 todavía, ¿eh? Así que bueno, comparamos una sobre la otra. Fíjense lo que decía, gran marca o punto es los músculos en este caso, en las secuencias T1 por sobre las secuencias en densidad protónica. Ser como siempre los mismos valores, marcaciones aquí, en este caso condensaciones óseas, aquí tenemos también la misma cantidad de líquidos, vemos líquidos, sí, vemos ahí en el DP, vemos aquí líquidos, sí, entonces vemos también aquí que tenemos celea en el cartílago, sí, entonces ya está, tenemos ahí una densidad protónica. Vamos para el otro lado, decimos, bueno, a ver, ¿cómo está aquí la articulación? ¿Hay líquido? No. ¿Tenemos cartílago? No. Entonces, ¿hay contraste entre grasa y músculo? Sí. Listo. Ahí ya tenés que estás viendo un T1. Entonces, presencia de líquidos hiperintensos en DP, como vemos acá, que estas son las que más por ahí pueden llegar a confundir. Después también hay partes de lo que es el cerebro, también el FLAIR y el T1 confunden, que tenemos el mismo corte, mismo paciente, mismo todo, y tenemos por un lado una densidad protónica, ¿entendés? Y por el otro lado tenemos un T1. ¿Cuál es la diferencia grande que hay? Líquido, fíjense, aquí líquido, ¿cómo está el líquido aquí en T1? Y por entonces, mejor dicho, ¿cómo está el líquido? Hipo T1. Así sería. Líquido hiperintenso de T1. Fíjense cómo después el resto se comporta más o menos de la misma manera. Caída de señal, en este caso del músculo y demás. Pero bueno, ahí tienen para comparar una sobre la otra. Entonces, la diferencia radica en la presencia de líquido y en el T1 no hay líquido. ¿eh? Y aquí como tenemos esto. A ver, acá estamos viendo siempre dos secuencias en densidad protónica saturadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una caída de señal de todos los tejidos. Encontramos líquido, vemos cartílago con señal, perfecto, no es STIR, por lo tanto, si tiene señal el cartílago. Pero ¿qué pasa? Esta, por sobre esta, tiene menos señal la médula, por ejemplo. Vamos a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre una y la otra? La diferencia es que este pulso que se le agrega, este, esta saturación que se le agrega, va a pasar algo parecido con el STIR, pero diferente. Vamos a decirle al resonador, bueno, sácame de acá y de acá. ¿Pero qué? ¿Cómo lo saca? Lo saca en Hertz, lo saca directamente en lo que es
los puntos de señal, o sea, lo que sería la cantidad de señal o de hertz que está emitiendo, en este caso, la grasa. Entonces, en este caso, le vamos a decirle al resonador, bueno, vamos a aumentar un poquito la cantidad de hertz para que vos me saques todo lo que yo quiero. ¿Mm? Entonces, sácame todo lo que es parte de grasa, por ejemplo, satúrame toda la imagen. ¿Mm? Entonces, no te va a traer señal, y vas a ver que hay una diferencia de contraste. Esto hace referencia también a lo que son los T2, por ejemplo. Los T2, eh, si de alguna forma modificamos ciertos parámetros de la secuencia, hacemos que ese T2 sea mucho más pesado. A eso estamos hablando. Estamos hablando mucho más saturado, más pesado, más largo. No importa cómo le digas, va a estar igual, va a estar bien. Pero ¿qué pasa? Tocando esos valores, hacemos que los contrastes sean o menores o mayores. Vamos a dar un poquito más de señal o un poco menos de señal. Entonces, en este caso se observa en la primera imagen grasa de la medulación mucho más intensa que la otra. Esto se da que el pulso de saturación es de mayor tiempo. Esto se repite, como le decíamos, en secuencias T2, que también vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a poner T2 con tiempos de eco cortos y T2 con tiempos de eco más largos. O sea, uno T2 liviano y un T2 pesado. Y vamos a ver cómo se comporta cada uno. Después tenemos lo que son las secuencias sin face of face, que pasa exactamente lo mismo. Corriendo algunos valores, apenas en milisegundos, hacen de que los contrastes aumenten o disminuyan. Eso es una de las buenas formas también cuando no hay una secuencia que está bien seteada, que queremos de alguna forma modificarlo, podemos hacerlo esto. Tengan en cuenta, estos valores se pueden modificar, son parámetros que nosotros podemos entrar dentro, digamos, del resonador, del programita ahí del resonador y decirle, bueno, a ver, al tiempo de inversión o al tiempo de saturación, te lo voy a aumentar o te lo voy a disminuir y después veo qué te trae. En este caso, fíjense, los parámetros son, en este caso, diferentes. ¿Por qué? Porque hay uno que es un poquito más largo por sobre el otro. Entonces tenemos más saturación que una por sobre la otra. Esta es una forma de comparar. Esto en la práctica, a ver, no se lo van a encontrar, no lo van a hacer en la práctica, pero es una buena forma de decir, bueno, a ver, no me está gustando cómo está viviendo el TP saturado, ¿eh? Opacalo más o aumentalo más. Entonces vos vas a decir, bueno, a ver, pongo un poquito más de tiempo o un poco menos de tiempo en lo que serían los pulsos de saturación. Esa es otra forma que, bueno, que eso sí puede pasar en la práctica, ¿eh? Entonces generando aún más hipointensidad de la señal. ¿Cómo? Haciendo, metiéndonos en los que son los parámetros extrínsecos, aquellos que nosotros podemos manipular. Imágenes con saturación de la grasa, ya habíamos visto entonces, estir por un lado, densidad protónica por nos falta el T2 saturado. A ver, ¿cómo se verían? Siempre en todas, detalles sutiles, que hace que nos haga o que nos marque qué secuencia estamos mirando. Por ahí o sea, lo más complicado sería el T2 FATSAT, porque se asemeja muchísimo al DP FATSAT, mm, pero va a tener un pequeño detalle que ya lo vamos a ver. Justamente es la parte muscular, que bueno, ahí vamos a eso. Pero siempre, 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 siempre recuerden encontrar parámetros en la imagen, o sea, mejor dicho, reparos anatómicos. Decir, bueno, a ver, primero acá, ¿qué estoy mirando? ¿Qué problema estoy viendo? Y a su vez también, ¿tengo líquido? ¿No tengo líquido? Y además, ¿cómo se ven las estructuras? Entonces, secuencias de estira aquí, como ya habíamos visto, el líquido libre en los huesos, fíjense, líquido, líquido. Por un lado, la saturación, fíjense, mucho más homogénea. ¿eh? Tiene un pulso de inversión corto que satura tejidos. Eso hasta ahí, ya después vamos a seguir profundizando en diagramas de secuencia. Secuencia de P, mismo caso que habíamos visto. Fíjense cómo las separaciones entre sí, entre los músculos, los detalles, contrastes bastante pronunciados entre grasa y músculo. Mejor definición, contrastes, líquidos en imagen. Tenemos líquido aquí, como vemos ahí, hay partes de vasos. Y a su vez también ¿m? La diferencia que hay entre el DP, entre, mejor dicho, el de STIR que veíamos anteriormente. Siempre las imágenes de DP van a tener más definición, pero a su vez también van a tener más ruido en la imagen. Y aquí llegamos, tenemos un T2 saturado, un hombrito, un hombro derecho en este caso, porque está para aquel lado mirando el hombro. Entonces, decimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos acá esto? ¿Por qué este 2? Vamos a hacernos esa pregunta en el caso de que ya tengamos líquido. Decimos, uy, pero no se parece tanto, ¿sí? A un STIR, porque un STIR se vería diferente, no tendríamos tanto contraste, ¿verdad? Y decimos, bueno, y entonces es un DP. Mm, no, porque tiene tiempo de eco más largo.
Y el tiempo también el tiempo de repetición también más largo, que también ya vamos a verlo. Entonces decimos, bueno, y a ver, ¿por qué este 2? En todo caso, entonces miramos músculos. ¿Tienen delineados los músculos como veíamos anteriormente? ¿Mm? Sí, pero no tanto. ¿Mm? La verdad, ¿cómo haremos la saturación en este caso? Pasa exactamente lo mismo. Fíjense, tenemos también lo que es vacío de señal. Puntos, 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 puntos por todos lados. ¿Eh? Entonces ahí también decimos, ah, Dios, se nos están copiando los parámetros, ¿qué hacemos? Entonces buscamos ahí, vamos a los músculos, vemos los músculos, cómo están. ¿Hay separaciones entre la aponeurosis de los músculos? Sí, pero no es tan notoria. Entonces las imágenes, estas separaciones no son tan definidas como acostumbramos a verla con una densidad protónica. Entonces, comparten absolutamente todos los mismos parámetros, pero ahí está el detalle. El T2 tiende a opacar esas separaciones entre sí. Entonces ese es uno de los puntos, digamos, nítidos, digamos, como para saber que es un T2 saturado por sobre un DP saturado. ¿Qué más? Bueno, algunas comparaciones de teos saturados por sobre el STIR, mismos casos, aquí tenemos la grasa y los músculos como se ven. Fíjense el STIR limpito, homogéneo, hermoso. Fíjense el T2 saturado, ruidoso, como toda saturación. Cuando hay FASAT siempre va a haber ruido. Y a su vez también después tenemos los músculos y decimos, "Oh, no es tanto. Acá voy a tener que comparar una por la otra. Voy a tener que mirar que ese es su trabajito. Eso va a hacerlo ustedes y bueno, estoy viendo acá, estoy viendo allá. Mis imágenes van a ver a rolete. Así que eso no se preocupen que vamos por la clase número 4. Así que esto se debe a inhomogeneidades del campo magnético, bueno, y falta lo que sería parte de lo que es este ruido, diríamos, de vacío de señal, o lo que sería susceptibilidad magnética. ¿Qué más seguimos? Aquí T2 también, estas flechas grandes ahí, ¿qué te están marcando? A ver, tenemos por ejemplo acá abajo, grasa, ¿cierto? Toda esta grasa, ¿y por qué no tiene señal? ¿Y acá qué hay? Está directamente borrada la señal. Acá, ¿qué pasa? Lo mismo. Comparamos una, comparamos la otra. Hay una caída de señal acá. Y fíjense siempre en los extremos, podemos decirlo, de la imagen. Una imagen mucho más, ¿cómo decirlo? Llena de ruido, ¿cierto? Las separaciones de los músculos, ¿cómo la vemos? Vemos que hay una separación, pero muy, muy leve. Entonces las aponeurosis no nos tienen aquí tan detallados los músculos como nos acostumbra el DP. Entonces, tácate, T2. T2 saturado, tejidos saturados con diferencias de señales notorias. Y bueno, y después ni hablar del ruido producto del pulso de saturación, que hace que haya ruidos en la imagen, por ejemplo, saturaciones no completas, aquí, aumento de señal también puede pasar. Es otra de las cosas. Pero siempre cuando ven una imagen que tenga mucho ruido, siempre va a ser, y está saturada sobre todo, quiere decir que va a ser un T2 o un DP. Cualquiera de esas dos. Y cuando van a decantar una sobre la otra, cuando ustedes vean que hay mucha más definición en una imagen, van a tener un DP. Cuando tengan mucho menos definición en la imagen, van a ver un T2. Vamos a seguir pasando. Entonces, las diferencias entre la saturación, artificios por susceptibilidad magnética, bordes netos y bien definidos en DP. Esos son los puntos para poder diferenciar una de esta de esta. ¿Está? Secuencias que vamos a ver mucho, muy utilizadas en músculo esquelético por sobre todo, ¿no? Y esos son los puntos claves que tiene, ¿sí? Buscar siempre bordes, sobre todo, y a su vez también líquidos, obviamente, y cómo es esa saturación. En este caso, en estas tres secuencias, siempre el líquido va a estar hiperintenso. ¿Qué más? Seguimos pasando. Uy, acá T1 con gadolinio. Seguimos metiendo secuencias. Bueno, acá lo mismo. Comparte el mismo parámetro, FATSAT. Ruido, mucho ruido en la imagen. ¿Por qué? Porque hay un pulso extra. Después, ¿qué estamos viendo acá? Esto es una inyección de gadolinio intraarticular. Acá se inyectó gadolinio, digamos, directamente la articulación. Fíjese cómo se extravasó un poquito hacia afuera. Eso no importa. Pero bueno, son estudios también que se hacen. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué este uno? ¿Mm? Así más, ya. ¿Por qué este uno? Y no es una densidad protónica, por ejemplo. ¿Hay vasos? No, no hay vasos. Está todo saturado. En cambio, si ustedes estarían viendo una densidad protónica, verían que hay algunos vasitos dando vuelta presentes. Otra forma, y ahí, uno por sobre el otro. Vasos, no tengo vasos, tiqui tiqui, no hay líquido, no, solamente la hiperintensidad del contraste.
nada más. ¿Eh? ¿Qué más aquí? Bueno, secuencia FLAIR, esta ya la hablamos, para los líquidos estacionarios, esos que se quedan ahí, tranquilos. Aquí secuencia T2, que esto ya vimos también, esto ya lo vimos cuando vimos encéfalo. Ujú. Secuencia FAD, recuerden esto, que le da también este artificio, se podía decir en la imagen, cuando vemos grasa hiperintensa en un T2. Punto. O sea, secuencia FAST es Pineco. ¿Qué más aquí? Secuencia FLAIR. Aquí va lo mismo. Pero ¿qué pasa? No hay líquido. Entonces puede parecer un T1, pero no. Recuerden que T1 está cambiado. La sustancia gris va a tener más señal que la cortical. ¿eh? ¿Qué más? Aquí FLAIR, bueno, con el líquido estacionario, sí, sí. Eso ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque son líquidos que, mejor dicho, son secuencias que nos borran los líquidos estos que se mueven, pero no los que están en capas de hidratación. Esto pasa mucho en el cerebro, sobre todo con lo que son las imágenes de desminizantes. Enfermedades desminizantes, mejor dicho, que atacan ahí esas enfermedades autoinmunes que producen este tipo de imágenes aquí. Entonces, cuando ven una manchita blanca ahí, en un flare, me está dando que hay una lesión, ¿cierto? Hasta ahí vamos a ponerle. Van a encontrar si tiene líquido o no. No hay líquido en los ventrículos. Entonces, flare. No queda otra. Bueno, listo, entonces ya estamos con semiología y aceleré un poquito al final. Pues bueno, si hay alguna pregunta por sobre esto, em, aprovecho otra vez para decirles, se van a encontrar con ese trabajo, háganlo, que está bueno que vayan ahí viendo, a ver, probándose cómo van, cómo están, cómo van llevando el curso. Después también hay otra tarea que les voy a dejar, pero va a ser cuando ya veamos, completemos, mejor dicho, la parte de músculo esquelético, que van a ser dos clases. Largas, son pesadas, pero bueno, hay que verlo porque son la parte de justamente la planificación de los estudios y de protocolos, así que es una clase también bastante puntual. Pero bueno, esta también sirve. Vamos a hacer también algunas otras más de esto, como para poder también ir acostumbrando ese ojito y bueno, y que se lleven esto. Yo quiero que se lo lleven del curso, me gustaría que eso pase, ¿no es cierto? De que tengan la semiología de imágenes clara en resonancia y van a hablar de entender las bases físicas y todo lo que viene además agregado. Así que bueno, si hay alguna duda, por favor, díganme, los escucho. Voy a mirar aquí una cosa y ya estamos, sí, está bien. Bueno, espero que haya quedado claro la parte de gadoliño, también eso que les decía, que me quedó ahí pendiente para la clase, que no hagan inyecciones de gadolinio si no hay un médico presente. Por favor, no. Pueden perderse el trabajito y ni hablar de una cosa seria con el paciente. Bueno, veo que no hay mucho para decir. Mm, Bueno, entonces, puntos de la clase claves aquí, semiología de imágenes. Recuerden, las tres secuencias entonces, densidad protónica por un lado, T2 y STIR, esta densidad protónica y T2 saturados, presentan los mismos parámetros, líquido hiperintenso y el resto saturado. Las diferencias que hay en la saturación te va a indicar qué estás mirando, sobre todo cuando veas y quieras repasar, o sea, o mejor dicho, acertar si es un STIR o no, o en su defecto si es un T2 versus un DP. Mientras explicas es claro, después te digo que cuando veo la imagen es sola. mm, bueno, está bien. Esperemos que esa parte sea mejor. Ninguna duda, profe, por el momento. Bueno, bárbaro. Bárbaro. El tema es ese, mirar las imágenes porque es como una costumbre, es como el ojo. ¿m? Cuesta, sí, ya sé que cuesta, es lo más difícil. Y hablar cuando estás ahí y querés darle la ventana ahí a las secuencias, decís, ay Dios, al principio cuesta mucho. Entonces, por eso está bueno hacer este tipo de clases como para comparar. Y en el caso de que quedan dudas, ustedes van y revisan, dicen, bueno, a ver, ahí está, bueno, era tal. Yo trato de ponerles, ¿no? O sea, de cuál es cuál, pero a veces no, lo hago a propósito justamente para que ustedes ahí estén ahí mirando y digan, bueno, a ver, ¿qué secuencia es? Eso ya cuesta, pero bueno, por ahí es también medio aburrido hacerlo, porque uno mira imágenes, pero como ese sirve, traten de hacerlo porque no es mejor cosa siempre saber qué es lo que están mirando y son cosas que se preguntan en entrevistas, ¿eh? Así que eso ténganlo en cuenta. La otra vez me contaban un caso en Rossi, con imágenes, con patología, con todo. Yo me quedé así medio impactado, ¿no? Con lo que era el nivel de la entrevista. Pero bueno. Bueno, si no hay nada entonces que decir, nos vemos el miércoles que viene. Recuerden esa taderita, háganla.
No necesariamente me la tienen que mandar, pero sí háganla. Así ustedes van reforzando, se van también autoevaluando a ver cómo vienen y demás. Así que bueno, no mucho más que eso. Nos vemos el miércoles que viene y cualquier cosita por el campus, por el mail. Y gracias a ustedes por estar. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene. Y también hay buen fin de semana, es verdad. Ya te falta poquito. Así que bueno, saludos para todos.